Dios te bendiga, te saluda el pastor Caleb Pineda para la hora de la decisión. Este día estamos entrando en el capítulo 11 de nuestra saga acerca del Apocalipsis verso a verso. Igual que en el primer compendio, entre la sexta y la séptima trompeta tenemos una pausa. Esta pausa la estamos viendo desde el capítulo 10, cuando el apóstol Juan describe la visión acerca del ángel y los 7 truenos y etcétera que veíamos en el podcast anterior. Hoy entramos a lo concerniente de lo que resta de esa pausa en la visión. Repito, estamos entre la sexta y la séptima trompeta. Y acá es donde tiene cabida el capítulo 11. Este capítulo 11 es sumamente importante porque nos revela en qué momento estamos de la profecía. Recordemos que hablábamos acerca de la profecía de Daniel, que el Señor le dice a Daniel: 70 semanas están predestinadas sobre tu pueblo. Y se cumplieron 69 semanas hasta el Mesías príncipe. Cada una de estas semanas no consta de 7 días, sino que de 7 años. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y resucita al tercer día, empieza una pausa en el reloj de Dios llamada la gracia. Esta pausa ha durado 2023 años hasta el día de hoy, para darle entrada a los gentiles para que el evangelio nos llegase a nosotros. Pero cuando el reloj de Dios se active nuevamente después de esta pausa, entonces empezará a transcurrir la última semana, la semana 70 de Daniel, también conocida como la aflicción de Jacob, o el día grande y terrible de Jehová, o el día espantoso de Jehová, que consta de 7 años de tribulación. El capítulo 11 nos sitúa justamente en la mitad de la semana 70, en los 3 años y medio donde el anticristo romperá el pacto de paz que tendrá como falso mesías de los judíos, y entonces empezará a perseguirlos y a darles muerte. Así es que, sin más que decir, toma tu Biblia y escudriñemos verso a verso el Apocalipsis. Versículo 1 del capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. La revelación para el apóstol Juan continúa. Ahora ya no se le está mandando a que se coma un rollito de libro, ni se le está mandando a que no escriba, sino que se le da una caña de medir, es decir, como un artefacto de medición, y se le manda a que mida las proporciones del templo de Dios. Sin embargo, la palabra dice más adelante que en el cielo y en la Nueva Jerusalén no hay templo, sino que la misma presencia de Dios, la misma gloria de Dios es el santuario de Dios, es el templo de Dios, pero no hay un templo como tal. Entonces, cuando acá se manda a Juan de que mida el templo, no podemos pensar en un templo celestial, porque como vemos, en la Nueva Jerusalén y en la presencia de Dios no hay templo. De hecho, más adelante estaremos viendo que dice que posterior a todos estos acontecimientos del capítulo 11, dice que se abre el cielo y el templo de Dios. Pero cuando nosotros estudiamos estas dos palabras que están traducidas acá como templo, es la palabra naos. Correctamente traducida es santuario. Entonces, cuando hablamos de santuario, ya estamos hablando de la habitación más interna del templo. Estamos hablando del lugar santísimo y el lugar santo. En tal sentido, no estamos hablando de un templo físico en el cielo. Entonces, ¿qué templo se le está diciendo a Juan que mida? Obviamente se le está diciendo que mida el templo en Jerusalén. Pero aquí tenemos otro problema, que desde el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito entra a Jerusalén, destruyó el templo. Y desde entonces no existe más templo en Jerusalén. Y para rematar, la religión islámica dicen que donde se encuentra ubicado actualmente la mezquita de Omar, o el domo del templo, es donde recibió la revelación Mahoma de Alá. Y desde entonces esa mezquita y esa área ha sido tomada por ellos. Que los judíos quisieran quitar esa mezquita de ahí, derribarla y poner el nuevo templo, estaríamos hablando de que esto podría desencadenar la tercera guerra mundial. De hecho, ese es un lugar donde existe mucha tensión. No se le permite a los judíos entrar ahí con la Tanaj, es decir, con la Biblia del Antiguo Testamento, porque esto puede desatar conflictos bélicos entre los asistentes. Se revisa ampliamente las personas que entran para ver que no van armados, etc. Cuando tú ves las fotos de Jerusalén y ves una especie de domo color oro, esa es la mezquita de Omar, y ahí es donde originalmente el templo estaba construido. Primeramente fue el templo de Salomón,
luego es destruido en la invasión a Jerusalén y luego es reconstruido y finalizado por Zorobabel. Sin embargo, el Señor dijo que de ese templo no quedaría piedra sobre piedra. Y la profecía se cumple, pues en el año 70 después de Cristo, el emperador Tito entra y destruye el templo de Jerusalén. Entonces, no hay templo. Y en donde supuestamente debería de estar el templo, hay otra cosa. Y es por eso que el templo no se ha reconstruido. Pero acá, la profecía nos dice que sí habrá un tercer templo. Y ese tercer templo estará en Jerusalén. Por eso se le manda a Juan a que mida este templo. Y ya vamos a ver más adelante cómo las profecías de Daniel también nos hablan acerca de este tercer templo. Ahora, ¿pero será posible de que el tercer templo se vaya a reconstruir? ¿Será que realmente hay planes para reconstruir el tercer templo? Te tengo noticias. Puede suceder en cualquier momento. En cualquier momento. Me gozo cuando leo a los comentaristas del 1800, porque ellos no tenían todavía el conocimiento que nosotros hoy tenemos. Porque para el 1800 Israel todavía no había resurgido como nación. Y cuando ellos hablan acerca de estas profecías, decían, bueno, entonces nosotros entendemos que para ese tiempo futuro, a lo mejor Israel ya va a haber resurgido como nación. Y yo me gozo porque eso ya pasó, eso ya lo vimos. Israel resurge como nación en el 1948. Pensar que lo demás de la profecía puede o no cumplirse sería un error. Esto se va a cumplir. Ya Israel resurgió como nación. Ya tienen los israelitas nuevamente su capital, Jerusalén, como propia. Solo falta la construcción del templo. Y quiero decirte que eso está a la vuelta de la esquina. De hecho, existe un instituto dedicado a la reconstrucción del templo y ya tienen todo listo, como si se tratase de que ellos saben que de un momento a otro lo van a reconstruir, como si se tratase que ellos saben que van a tener que reconstruirlo de la noche a la mañana, como si va a pasar un evento de repente y entonces ellos van a poder construir y ellos ya están listos para construir. Este instituto está en Jerusalén y se llama el Gran Instituto del Templo, Bet Hamikdash, Majo Bet Hamikdash. Este está dedicado a la elaboración de todos los implementos del templo, tanto las vestiduras sacerdotales, los recipientes reales que serán utilizados en el nuevo templo con las proporciones bíblicas exactas, y también hay sacerdotes que están entrenados para realizar ya las ceremonias. Llegan al punto de que tienen una granja y una crianza de animales que son perfectos de acuerdo a la ley y que están listos para ser sacrificados. Es decir, que si el templo se empezara a construir hoy mismo, ellos ya están listos con todo lo que tienen que tener listo. Y todas estas medidas exactas acerca de las vestimentas, de los vasos, de los ornamentos, de los animales, todo esto lo sacan obviamente de las ordenanzas que Dios le dio a Moisés, que podemos ver en el Pentateuco acerca de todo lo que era el oficio sacerdotal. De hecho, ellos tienen un museo donde exhiben todas esas piezas que un día serán utilizadas en ese tercer templo que la profecía está diciendo acá que existirá para la gran tribulación. Y con las técnicas de construcción actuales, el tercer templo se podría erigir en menos de un mes. Hay personas que hablan que se podría erigir en menos de semanas y no ha sido levantado o reconstruido por ese impasse que hay con el domo del templo, que está apropiado por los árabes. Pero se están escuchando voces de israelitas que están diciendo que quizás el templo no estaba ahí, que quizás estaba un poco más al oriente, que quizás estaba ubicado en otra área, y están planteando la posibilidad de construir el templo en otra área. Sea cual sea el caso, la profecía que se le está dando a Juan de que mida el templo, que habrá un tercer templo en la gran tribulación, se está cumpliendo frente a nuestros ojos. El gran instituto del templo, como vimos, ya tiene todo listo. Y de hecho se le dice que observe también a los que adoran en el templo, o sea que habrán sacerdotes, habrá oficio sacerdotal. Y como vemos, ya hay personas, hombres que ya están preparados para ejercer ese oficio. Versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ok, acá la palabra de Dios nos está ubicando en un tiempo exacto, 42 meses de aquí en adelante. Entonces 42 meses equivale a 3 años y medio.
Es decir, que todos los juicios de los 7 sellos y todos los juicios hasta la 6ª trompeta que hemos visto hasta acá habrían ocurrido en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Por eso es que algunos separan este periodo entre tribulación y gran tribulación, porque lo que viene a continuación es muchísimo peor que lo que habría ocurrido hasta este momento en la tierra. Entonces, los primeros 2 compendios de juicio se han desarrollado en los primeros 3 años y medio. Recordemos que el primer sello revela al anticristo. Él es el primero en aparecer en la escena después de que la iglesia sea arrebatada. El anticristo se presenta como un hombre de paz y engaña a los judíos y les hace creer que él es el Mesías que ha venido. Y junto con la ayuda del falso profeta, que más adelante se nos describe esta situación, ellos le hacen creer por medio de milagros engañosos a los judíos de que verdaderamente Él es el Cristo que esperaban, Él es el Mesías que esperaban. Entonces el anticristo se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios, se hace pasar por el Mesías, y los judíos que hasta ahora esperan al Mesías porque no creen que Jesucristo sea el Mesías, sino que ellos dicen que siguen esperando al Mesías, lo tendrán por el Mesías. Y este hombre se presentará como un hombre de paz y como un hombre diplomático, etc. Por eso es que muchas personas piensan de que en los primeros 3 años y medio será de gran abundancia y de paz, y eso no es así. Porque si nosotros observamos los 2 compendios de juicios anteriores, wow, eso no es paz ni abundancia. Va a haber una carestía, va a haber guerras, va a haber muertes, va a haber pestes. La tercera parte del mar se contamina, la tercera parte de los mantos acuíferos, la tercera parte de la vegetación se pierde, el pozo del abismo se abre y empiezan a salir todos los demonios que atormentarán a los seres humanos durante 5 meses, y los seres humanos buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos, etc. Entonces eso no es paz. Que el anticristo no saque las uñas, no se dé a conocer lo que él es durante los primeros 3 años y medio y no haga guerra contra los israelitas, no quiere decir que habrá paz en todo el mundo, porque paz no habrá. Habrán catástrofes, habrán guerras, pero el anticristo se manifiesta como tal a mediados de la semana. Entonces él exhibe lo que realmente es y empieza a perseguir a los judíos. Y esto está relatado en la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 27, donde nos habla de la famosa abominación desoladora. Mira lo que dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y Daniel 11:31 continúa hablando de esto: y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desolador. ¿Cuándo sucederá esto? Dice Daniel: esto sucederá a mitad de la semana, exactamente lo que estamos viendo acá en Apocalipsis. 42 meses será hollada la santa ciudad, es decir, Jerusalén. Será hollada por los gentiles, es decir, por tropas enemigas que habrán tenido acceso a Jerusalén gracias al anticristo. Tropas de otros países invadirán Jerusalén, la destruirán, matarán a los judíos que vivan ahí, violarán a las mujeres. Será algo terrible. Y el Señor Jesucristo advierte acerca de esto en Mateo capítulo 24, versículo 15, que dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, es decir, la profecía que acabamos de ver, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¡Wow! Y sigue diciendo el Señor acerca del anticristo:
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y milagros, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos, es decir, a los israelitas. Ya os lo he dicho antes. Entonces el Señor habla de este momento de la abominación desoladora. La palabra abominación quiere decir algo que causa repugnancia, y desolación quiere decir un estado completo de vacío o de destrucción. Entonces, cuando nos habla de la abominación desoladora, nos está hablando de una acción repugnante y que traerá vacío y destrucción en Jerusalén. Quizás el anticristo hará alguna especie de ritual repugnante en ese tercer templo, y dice que el anticristo desde ese momento abolirá el altar del sacrificio y la abominación será puesta en acción e intentará cambiarle los tiempos. Es decir, va a intentar cambiar las leyes del pueblo de Israel, etc. Pues recordemos que él habrá hecho un tratado de paz con el pueblo de Israel, pero a mitad de esta semana él rompe ese tratado de paz y empieza a perseguir al pueblo de Israel. Sin embargo, vemos la misericordia de Dios para con su pueblo. El Señor les envía un mensaje de exhortación y consuelo. Ahora, ¿cómo envía este mensaje? ¿Por medio de un ángel? No, él tiene dos mensajeros. Versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. 1270 días son el equivalente a 3 años y medio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del trono de Dios. Ok, tenemos una figura enigmática acá. Dos hombres que se les describe como los dos olivos. Tenemos esta figura de los dos olivos en Zacarías capítulo 4, versículo 1 en adelante. En esta visión, el profeta Zacarías ve que estaba el candelero de oro, que también vemos nosotros en Apocalipsis, y dice que Cristo se pasea en medio del candelero de oro. ¡Wow! Eso es precioso. Pero Zacarías lo ve que está el candelero de oro, y a uno y otro lado del candelero, derecha e izquierda, hay dos árboles de olivo. Zacarías le pregunta al Señor, ¿qué son estos dos olivos? ¿Quiénes son? Y el Señor le contesta en Zacarías 4:14, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Es decir, que son dos hombres ungidos. Y de hecho la palabra olivos nos habla acerca de esa unción, porque recordemos que del olivo se saca lo que es el aceite que posteriormente se depositaba en las lámparas para alumbrar. Y recordemos que el aceite es un simbolismo del Espíritu Santo. Cuando habla de los dos olivos, son dos hombres ungidos, llenos por el Espíritu Santo, que tienen el aceite fresco del Espíritu Santo, la palabra de verdad con ellos, tienen la autoridad para realizar milagros, para realizar prodigios, para dar testimonio que verdaderamente en ellos hay esa autoridad del Espíritu de Dios. Versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Cuál es la misión de estos dos olivos? Estos dos olivos van a venir a predicar el evangelio eterno a los judíos y posiblemente al mundo en general. Como vemos nosotros en la gran tribulación, Dios siempre ha estado enviando mensajeros. Entre el sexto sello y el séptimo sello, el Señor envía a 144,000 israelitas judíos sellados con el sello de Dios a predicar al mundo y a decirles, estamos viviendo lo que la palabra de Dios profetizaba en Apocalipsis. Y de hecho muchos creerán, porque posteriormente vemos una gran multitud en el cielo como resultado de la predicación de estos 144,000. Ahora, en la segunda pausa que vemos acá, en el siguiente compendio de juicios, vemos que Dios envía, pero ya no son 144,000, ahora envía a 2 personas nada más. Pero estas 2 personas tienen grande poder de parte de Dios, están ungidos, y dice que si alguien los quiere dañar, fuego sale de su boca y consume a sus enemigos. Entonces estas personas predicarán contra esa generación de la nueva era que existirá en ese entonces. Predicarán contra la generación del nuevo orden mundial que existirá en ese entonces. Esa generación maligna que ven todo como bueno, que nada es malo, que la moral es relativa. Esa generación que piensa de esa manera tan absurda y tan vana y tan diabólica,
odiarán a estas personas, odiarán a estos dos hombres que predicarán el evangelio eterno. Y recordemos que estos dos olivos también predicarán en contra del falso Mesías. Ellos dirán, ese no es el Mesías, y les predicarán a los judíos y al mundo entero y les dirán, estamos viviendo los tiempos que la palabra de Dios profetizó en Apocalipsis, y este no es el gobierno de Cristo, este es el gobierno del anticristo, por eso los odiarán. Pero ¿quiénes son estas dos personas? Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí tenemos dos características de dos grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento, y por eso muchos han querido descifrar la identidad de estos dos hombres de acuerdo al versículo 6. Lo primero que dicen es que tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su predicación. Esto nos recuerda al profeta Elías y lo que está descrito en Primero de Reyes 17:1 en adelante, cuando Elías le dice a Acab, no lloverá por mi palabra, y el cielo se cerró efectivamente. Y lo segundo dice que tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga. Esto nos recuerda a las 10 plagas de Egipto descritas en Éxodo y nos recuerda a Moisés. Por eso muchas personas han formulado la teoría acerca de que podría ser Elías y Moisés, que van a venir en la gran tribulación a dar testimonio del evangelio eterno y a predicar en contra del gobierno del anticristo y contra el nuevo orden mundial. Sin embargo, aquí hay dos posturas interesantes que hay que ver. La primera, yo creo que es la más sana, lo que todo escatólogo debería de tomar como la interpretación más sana, es que recordemos que Elías no actuó por cuenta propia, ni Moisés actuó por cuenta propia. Es decir, que no son los milagros de Elías y no son los milagros de Moisés, sino que son los milagros de Dios efectuados a través de estos hombres. En tal sentido, podríamos decir que quizás no se trate de dos hombres del Antiguo Testamento, sino que serán dos hombres que serán ungidos con el poder de Dios, y el mismo Espíritu Santo que habitó en Elías y Moisés habitará en ellos y harán prodigios y milagros como Elías y Moisés. Sin embargo, hay otra interpretación muy interesante que también se basa en la Biblia, y esta la encontramos en Malaquías capítulo 4 versículo 5, que dice: He aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces hay una profecía en Malaquías de que Elías regresaría otra vez antes del día grande y terrible de Jehová. La otra posición dice que sí, Elías vendría. Recordemos que Elías fue arrebatado en un carro de fuego. En tal sentido, su cuerpo fue glorificado. Elías no murió porque no fue enterrado. No hay una tumba de Elías. Elías no murió, sino que se fue al cielo con cuerpo glorificado. Entonces, por eso muchos dicen, Elías tiene que venir otra vez, porque más adelante veremos que estos dos olivos son muertos. Entonces dicen, Elías va a venir otra vez y va a ser muerto. De acuerdo, digamos que Elías es uno de los dos olivos, pero luego dicen, el otro es Moisés, por lo que dice ahí de las plagas. El problema con Moisés es que Moisés sí murió, y recordemos que la reencarnación no existe. Esa es una doctrina del budismo y el hinduismo. En todo caso tendría que resucitar, pero si resucita ya estaría en un cuerpo glorificado. Entonces, ¿cómo lo van a matar? En tal sentido no podría ser Moisés. Hay otros que dicen, bueno, será Enoc, pero a Enoc se le prometió que sería traspuesto para no ver muerte. Es decir, que Dios estaría de alguna manera faltando a esa promesa que se le hace a Enoc. Entonces, si no puede ser Moisés ni Enoc, ¿quién puede ser? Como lo veíamos en el capítulo anterior, Juan observa a un ángel fuerte que tiene un libro en la mano, y este libro contiene el evangelio eterno y contiene los juicios de Dios a la tierra. Hay un mensaje en el libro y se le dice a Juan, toma el libro y cómetelo. Esta es la misma figura que nosotros mirábamos en Ezequiel, cuando el Señor le dice a Ezequiel, come este rollo, y Ezequiel también lo come, y a ambos el rollo les sabe dulce. Y luego de que lo han comido, el Señor le dice a Ezequiel, ve y predica esta palabra, es decir,
come mi palabra, y ahora que mi palabra está dentro de ti, ve y predícala a la casa de Israel. Y es lo mismo que se le dice a Juan en el versículo 10 del capítulo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, oye esto, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, si nosotros nos vamos por esa línea de pensamiento de querer identificar a los dos olivos, el primero sería Elías y el segundo sería Juan, porque se le está diciendo acá que tome el rollo, que lo coma, es decir, que hay un mensaje que él tiene que tener dentro de él, y ahora que lo ha comido, vas a ir a profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas otra vez. ¿Por qué? Porque Juan ya había servido al Señor en su ministerio terrenal, pero es necesario que vuelva a profetizar otra vez a futuro. Y no existe un registro acerca de la muerte de Juan. No se sabe ni siquiera si murió. De hecho, parecería que el Señor hace un guiño a esta situación de que Juan no moriría. Parecería, repito, parecería. En San Juan 21:20 dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Porque el discípulo era Juan. Y le dice: Señor, ¿y qué de este? Ya me dijiste de que yo voy a morir, parece que voy a morir también crucificado. Pero ¿y qué de este? ¿Qué pasa aquí con Juan? ¿Cómo va a ser la cosa con este? Siempre Pedro, ¿verdad? Entrometidillo. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué de ti? Le dice el Señor: mira, si a mí me da la gana de que este no muera hasta que yo venga en mi segunda venida, ¿y a ti qué? Entonces no tenemos un registro de la muerte de Juan. Y tendría mucha lógica, porque Elías, siendo un hombre del Antiguo Testamento, y Juan, siendo un hombre del Nuevo Testamento, ambos estarían hablando de la plenitud de la palabra, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, dando testimonio. Y estos dos testigos no solamente dan un testimonio para predicar el evangelio, sino que dan un testimonio contra la humanidad. Porque recordemos que lo que Dios está haciendo es que Dios está juzgando a la humanidad y a la tierra misma. Siempre que había un juicio, para poder vencer a alguien en juicio se necesitaba dos testigos. Esto según Números 35:30, Deuteronomios 19:15, Mateo 18:16, 2 Corintios 13:1 y 1 Timoteo 5:11. En tal sentido, estos dos testigos están atestiguando en juicio y venciendo en juicio tanto la rebeldía del pueblo de Israel como la rebeldía del mundo entero. Y por qué no decirlo, el engaño de Satanás también. Y esto culminará en una sentencia del juez justo, que es Dios. En boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Ellos están dando testimonio del evangelio eterno a los hombres, pero también dando testimonio delante de Dios acerca de la rebeldía de los hombres. Ahí se cumplirán las palabras de Cristo cuando dijo: y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y vendrá el fin, es decir, el fin de la gracia y el fin de ese proceso de juicio contra el enemigo y el mundo. Y ahí se cumplirá la palabra del ángel que dijo que el tiempo no sería más, es decir, se termina ese periodo, ese tiempo de gracia, esa dispensación. Posiblemente estos hombres se muevan por todo el mundo predicando y un día estén en Ámsterdam condenando el pecado desmedido de esa ciudad, y otro día estén en Las Vegas condenando la lascivia y el libertinaje de aquella ciudad, y otro día estén en Jerusalén condenando la rebeldía del pueblo de Israel, que creerán que el anticristo es el Mesías. O posiblemente su predicación será desde Israel, desde Jerusalén, pero profetizarán: de aquí a 6 meses no lloverá sobre Inglaterra, una plaga de ranas invadirá Italia, fuego de los cielos descenderá sobre Ginebra, y todo lo que ellos digan pasará. Es por esto que serán sumamente odiados y los intentarán matar, pero como vemos,
Cuando los intentan matar, fuego sale de su boca, no los pueden matar. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Una vez que ellos hayan terminado su obra, la bestia, es decir, el anticristo, se levanta, arma una estrategia militar hasta que logran matarlos. Claro, porque Dios se lo permitirá, porque ellos ya habrán acabado su testimonio. Ya habrán testificado de Dios a la tierra y ya habrán testificado acerca de la rebeldía de la tierra a Dios. Y en boca de 2 o 3 testigos esto conllevará a la gran condenación del mundo. ¿Y qué va a pasar cuando sean muertos? Versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Habla del vacío y desenfreno moral y espiritual que habrá para ese entonces en Jerusalén, a tal grado que lo compara con Sodoma. Y recordemos que Sodoma era una ciudad corrupta, donde la inmundicia, el homosexualismo y las bajas pasiones eran vistas como algo normal. Y Egipto, que era una ciudad idólatra, perversa, malvada, que adoraban a los demonios. Así estará Jerusalén para aquellos entonces. Entonces la gente estará sumamente feliz de que estos hombres hayan sido muertos, a tal grado que dice que los cadáveres de ellos estarán en una de las plazas principales de Jerusalén. Versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¡Wow! Acá el Apocalipsis está profetizando todos los medios de comunicación que existen actualmente. ¿Cómo es posible de que todas las personas en el mundo los vean ahí muertos en Jerusalén? Obviamente por medio de los medios de comunicación. Para los años 80 los televangelistas decían: acá el Apocalipsis está profetizando la televisión, porque por medio de la televisión podemos ver lo que pasa al otro lado del mundo. Es cierto, pero después vino otro descubrimiento, otro invento todavía más grande: la televisión satelital. Y ya los televangelistas del 90 decían: acá está profetizando la Biblia, la televisión satelital. Sí, pero después vino otro descubrimiento más grande y más accesible todavía: el internet. Y entonces en los años 2000 dijeron: acá está profetizando la profecía, el internet. Pero ahora viene otro descubrimiento más grande: los teléfonos inteligentes y las tablets. ¿Quién no tiene un teléfono inteligente ahora? Todo mundo tiene un teléfono inteligente. Y tú te puedes dar cuenta de las últimas noticias en el minuto. Yo tengo una aplicación que a mí me caen las notificaciones de lo que está sucediendo acá en los Estados Unidos en el mismo minuto en que están sucediendo. Y dicen: noticia en desarrollo. Hace 3 minutos se dio una balacera en tal lugar. Al minuto. Entonces, ¿de qué nos está hablando la profecía? Estaba profetizando la televisión satelital, el internet, los teléfonos celulares. Sí, estaba profetizando todo lo que tenemos hoy, todo, los medios de comunicación visual, todo, porque todo mundo los verá en la plaza. Esto será una noticia mundial. Y el versículo 9 dice que verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Es decir, que esto va a ser un gran show, un espectáculo mundial que va a ser retransmitido por todas las cadenas de televisión. Los van a tener 3 días ahí sin sepultarlos en la plaza, exhibiéndolos como trofeo. Claro, porque esta gente va a ser odiada. Los de Las Vegas y los de Ámsterdam van a estar felices porque mandaron juicios contra ellos y ahora ellos están muertos. Y los van a ver por medio de sus teléfonos celulares, tablets, televisión satelital, etc. Versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¡Wow! El otro día oía a uno de los mejores apologetas bíblicos actualmente, pero él dio una declaración acerca de esto que realmente no estoy de acuerdo, porque él decía: bueno, pero en nuestras sociedades actuales, que somos muy humanitarios, ¿en dónde se ha visto actualmente de que tengan a 2 muertos durante 3 días y que los pasen por televisión y que la gente se alegre y se envíe regalos? ¡Wow! Este hombre está totalmente fuera de la realidad, porque eso pasa en el Medio Oriente muy a menudo. Al finalizar este podcast, te invito a que puedas recopilar un poco más de información de lo que estoy a punto de decirte, para que veas que esto es totalmente cierto. Una de las muertes show
que fueron televisadas y vistas por todo el mundo, similar a esta y que tuvieron al cadáver de ese individuo por 3 días, se dio en el 2011 en Libia, ya que una intervención militar logró derrocar el gobierno de Muammar Gaddafi, quien era catalogado como el último gran dictador del Medio Oriente. En la mañana del 20 de octubre, Gaddafi intentó salir de Sirte en un convoy militar de 75 vehículos que fue bombardeado por aviones pertenecientes a la OTAN. Gaddafi logró escapar por un bosque cercano y terminó refugiándose entre 2 desagües. Después, los rebeldes lograron por fin capturarlo. Y cuando lo capturaron, lo golpearon, se mofaron de él, le dispararon en la cabeza y lo mataron. Y no bastándoles con haberlo matado, se anduvieron burlando del cadáver, lo andaban ahí en el carro como trofeo. Y aparte de eso, cuando los rebeldes por fin se les antojó entregar el cadáver de Gaddafi, que ya se habían burlado del tipo, porque este hombre tenía 42 años de estar gobernando sobre ellos con mano dura, por eso lo odiaban tanto. Una vez que lo entregan a las autoridades continúan con el show, ya que lo pusieron en una cámara frigorífica y lo exhibieron como trofeo en un centro comercial hasta la tarde del 24 de octubre. Él murió el 20 de octubre y hasta el 24 de octubre lo tuvieron en exhibición. Y las personas llegaban al centro comercial no a mostrarle respeto, no, llegaban a reírse, a mofarse, a alegrarse de la muerte del dictador. Y fue una fiesta nacional. Mira, tú puedes ver las noticias de ese día. La gente disparaba al aire, se felicitaban, se abrazaban, se enviaban regalos. Exactamente lo mismo va a pasar con los 2 olivos. Otra muerte similar fue la de Saddam Hussein, quien después de haber gobernado 24 años con mano dura Irak, fue capturado en una incursión militar liderada por Estados Unidos y fue condenado a morir ahorcado al amanecer del 30 de noviembre del 2006. Y esta muerte fue también todo un espectáculo mediático y fue ampliamente fotografiada y filmada. Invitaron a toda la prensa nacional e internacional y todos llegaron y le tomaron fotos cuando lo ejecutaron. Y esas fotos le dieron la vuelta al mundo. No había un solo periódico en el mundo que no tuviera de portada la foto siendo ahorcado. Y de igual manera todo el mundo se alegró y se enviaron regalos y todo el mundo lo vio. Entonces lo que está diciendo acá Apocalipsis es simplemente la verdad de nuestro mundo actual. Está profetizando que existirían medios de comunicación con tal alcance en que todo el mundo podría poner sus ojos sobre Jerusalén y ver lo que allí estaba aconteciendo sin necesidad de estar presente ahí. Sin duda esto era un dolor de cabeza para los intérpretes y los escatólogos del 1800 porque no entendían cómo esto iba a ser posible. Pero ahí es donde te digo que qué gozo que las profecías se estén cumpliendo frente a nuestros ojos y nosotros somos la generación que estamos viendo el cumplimiento de estas profecías. Estamos viendo que la palabra de Dios es viva y es veraz y se está cumpliendo y se cumplirá. Versículo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre todos los que le vieron. A los 3 días estos hombres resucitan, se levantan y ascienden al cielo. Y entonces la gente empieza a tener temor. Claro, porque son sus 2 siervos, son los 2 siervos de Dios. Dios no iba a permitir que sus cadáveres quedaran ahí para seguir siendo mofados de las personas. Y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. La palabra enemigos acá se traduce como los enemigos de Jehová. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Claro, son judíos, conocen acerca de Jehová. Lo malo es que no han reconocido al Mesías, pero ellos dieron gloria a Jehová. Claro, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. ¿Por qué? Porque se atemorizaron, pero esto no produjo en ellos arrepentimiento, solamente el mero temor. Y el versículo 14 dice: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Si nosotros recordamos, el segundo ay empezó a transcurrir desde la 6ª trompeta. Entonces, mientras la 6ª trompeta se desarrolla, todo el capítulo 10 y el capítulo 11 se ha desarrollado, mientras que el ay se está desarrollando. Y el segundo ay termina con la resurrección de los 2 olivos y el gran terremoto en Jerusalén,
que matará a 7,000 hombres. La 10ª parte de los edificios se derrumbarán. Esto solo me recuerda al terremoto que hace poco devastó Turquía. Acá solo morirán 7,000 hombres. El terremoto en Turquía causó la muerte de 45,000 personas y dejó sin hogar a millones en casi una docena de ciudades. Y dicen que los daños materiales de los edificios que se derrumbaron ascienden a más de 34 millones de dólares. Entonces un terremoto de esta envergadura es muy probable. Y este terremoto se dará en Jerusalén y será tan grande que la 10ª parte de los edificios colapsarán. Se dará cuando los 2 olivos resuciten, como señal de que verdaderamente estos serán ungidos de Dios. Ahora en el versículo 15 tenemos la culminación de este segundo compendio de juicios, que estaría abriendo y cerrando lo que es el tercer ay. Versículo 15. El 7º ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí vemos el proceso del juicio de Dios completado. Muchas personas no lo saben, pero de profesión en lo secular soy también abogado. Cuando capturan a una persona, primero tiene que ir a un juzgado de paz. El juez determina si hay causa o no para seguir el proceso, y si hay causa, luego pasa a un juzgado de instrucción. Y posteriormente, si se prueba la causa, que hay suficientes pruebas, entonces se pasa a otro juzgado que ya se hace una vista pública. Y en esta vista pública es donde se presentan las pruebas de cargo y descargo. Dentro de esta prueba puede haber prueba testimonial. Entonces ahí es donde los testigos hablan en contra del acusado. Una vez de que los testigos y la prueba ha sido valorada, viene el fallo contra el acusado por sus crímenes. Eso es lo que estamos viendo acá. Desde el primer sello hasta la 6ª trompeta, estamos viendo el juicio justo de Dios. Culmina con una vista pública en donde se presenta la prueba testimonial de 2 testigos. Una vez que estos 2 testigos han terminado su testimonio y han sido muertos por el mundo rebelde que se ha ido detrás del anticristo, entonces ahora el mundo y los moradores de él han sido encontrados culpables y Dios está a punto de dictar sentencia. Y como en todo juicio, una vez que la persona es encontrada culpable, el juez falla en contra de esa persona y dice: el Estado del Salvador encuentra culpable a fulanito de tales y tales delitos. Y si este hombre estafó o robó a alguien, se dice, entonces se falla en favor de fulanito de tal y que este hombre le restituya la casa que le robó, le restituya el vehículo que le robó, etc. Entonces hay un fallo. Y es lo que estamos viendo acá. Después de la prueba testimonial hay un fallo en el cielo. Y el fallo es: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Al pecar, Adán le cede esa autoridad que Dios le había dado sobre la tierra a Satanás. Sin embargo, Cristo lo vence en la cruz del Calvario, pero como Dios es un Dios de orden, también Satanás y el mundo entero en el cual opera el maligno tenía que pasar por este juicio. Ahora hay un fallo y se dice: ordénese que se le quite cualquier cosa que le pudo haber dado Adán a este, y los reinos del mundo han venido a ser de Cristo. Esto nos trae a la memoria el pasaje de Lucas capítulo 4, cuando Satanás le dice al Señor Jesucristo, cuando él está en los 40 días de ayuno, le dice: si postrado me adoras, te daré todos los reinos del mundo, porque a mí se me han sido dados. ¿Quién se los dio? Dios. No, se los dio a Adán al pecar. Y el Señor le dice: aléjate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás. Entonces, esos reinos que charlatanamente le andaba ofreciendo Satanás a Cristo, Cristo no necesitaba adorar a semejante diablo para obtener los reinos del mundo. El Señor Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario y esperó el fallo del cielo contra Satanás. Y acá vemos el fallo del cielo. Y me permito leerlo una vez más. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. No necesitó adorar a Satanás para eso.
el cielo falló a favor del segundo Adán, que el apóstol Pablo dice se presentó en igual condición porque era santo y perfecto, pues fue concebido por obra del Espíritu Santo, al igual que el primer Adán era santo y perfecto. Pero la diferencia es que el primer Adán pecó, pero Cristo no pecó. Y acá está el fallo y dice, ok, el primer Adán perdió las escrituras de la tierra y se las llevó el diablo, pero ahora Satanás y el mundo desobediente han sido juzgados y han sido encontrados culpables. Así es que devuélvase las escrituras al segundo Adán. Los reinos de Dios han venido a ser para Jesucristo el fallo del cielo en favor de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Sin embargo, no tenemos que confundir estos juicios de Dios que están resolviendo el problema que se dio con Adán en el huerto del Edén y están poniendo orden a ese problema con los juicios de Dios que vendrán posteriormente. Porque recordemos que acá todavía no habría pasado el gran juicio del trono blanco, donde todas las almas se presentarán delante de Dios. Pero eso lo veremos más adelante. Recordemos que también hay un juicio a los ángeles caídos y hay un juicio a las naciones, pero eso es todavía más adelante. Estos primeros dos compendios de juicios que estamos viendo están simplemente poniendo orden al problema suscitado en Huerto del Edén y devolviendo la pertenencia a quien pertenece. A Dios, pues el mundo, la tierra y su plenitud es de Él. Y la palabra de Dios dice que la tierra es el estrado de sus pies. Gloria a Dios. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿De quién era el reino? De Cristo. Y aquí los 24 ancianos están dando gloria a la Trinidad de Dios, incluido Cristo. Y dicen que Cristo es el Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir, hablando de su eternidad. Entonces aquí una vez más se nos reafirma la deidad de Cristo. Cristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, es la perfecta Trinidad de Dios. Versículo 18: Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, los santos y los que temen a tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahí es a lo que mencionábamos anteriormente. Este fallo del cielo abre paso para el siguiente compendio de juicios. Y claro, esto desembocará en el gran juicio del trono blanco, donde las almas de los grandes y pequeños, hablando de los ricos, pobres, poderosos y no poderosos, serán juzgados. También dice que ha llegado el tiempo para el galardón. Esto podría estarnos hablando acerca del tribunal de Cristo, pues recordemos que el tribunal de Cristo se desarrolla paralelamente a los hechos y a los juicios que se están dando acá en la tierra, porque mientras acá en la tierra hay 7 años de gran tribulación, en el cielo hay gloria y alabanza, porque están las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo. Y este tribunal no es para juzgar, porque la palabra de Dios dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este tribunal es para galardonar a cada uno según sea su obra. Entonces, el fallo del cielo abre paso al siguiente compendio de juicios que desembocará en el gran juicio del trono blanco, también el juicio de Israel y el juicio de las naciones y el juicio de los ángeles caídos, que todos estos juicios los miraremos más adelante. Pero también abre el tribunal de Cristo. Y hay 3 clasificaciones, que son los profetas, hablando de los profetas del Antiguo Testamento, a los santos, hablando de los santos del Antiguo Testamento, y a los que temen a tu nombre, hablando de todos aquellos del Nuevo Testamento que ahora estamos bajo la gracia de Dios y tememos a su nombre, pues la palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces los que tememos a su nombre somos aquellos que hemos confesado su nombre, a Jesucristo como nuestro Salvador, es decir, la iglesia. Aquí está abarcando a los 3 grandes grupos salvos: los profetas, los santos del Antiguo Testamento y la iglesia, salvos del Nuevo Testamento. Versículo 19: Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande
granizo. La galaxia se abre y se puede ver desde la Tierra un resplandor que nunca se había visto. Y este resplandor es nada más y nada menos que el arca del testimonio, el arca del pacto, donde desciende la Shekinah de Dios. Es decir, que el santuario se puede ver desde la Tierra. ¡Wow! Impresionante. Recuerdo que hace unos años hablaban acerca de que un planeta nuevo se iba a acercar tanto a la Tierra que iba a ser visible aquí en la Tierra. Al final la predicción científica no se dio, pero a mi mente viene algo así. Habrá un cambio en las constelaciones, habrá un cambio en el universo de tal manera que desde la Tierra se podrá ver un resplandor distinto, algo quizás que parecerá una estrella. Ese fulgor que se mirará a lo lejos en el cielo será nada más y nada menos que el arca de Dios y se mirará desde la Tierra. Y este no es un hecho aislado de lo demás del relato bíblico. Estamos viendo que hay un fallo del cielo que determina que efectivamente la tierra ha sido quitada del dominio de Satanás. Por lo tanto, el santuario del cielo se abre y se puede ver desde la tierra. Algunos han planteado que esto podría ser algo meramente simbólico, pero el texto dice claramente que se podía ver en los cielos. Así es que bueno, eso lo veremos en aquel día, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene después de eso? Podría parecer como que aquí ha terminado todo. No, aquí apenas comienza todo, porque estamos por entrar a la segunda mitad de la gran tribulación, porque ahora viene el último compendio de juicios, que son las 7 copas de la ira de Dios. Hasta acá, todos los juicios que se habrían desarrollado sobre la tierra han sido parciales. La tercera parte de los mares se contamina, la tercera parte de los peces mueren, la tercera parte de la vegetación se quema, la tercera parte. Pero de aquí para allá, toda la tierra se quema, la capa de ozono colapsa, la gente se quema literalmente, la bolsa de valores cae, el dinero pierde su valor, llega a un punto tan inimaginable que la palabra de Dios dice en Apocalipsis que hasta la música se va a terminar, porque ya nadie va a tener un motivo para cantar, para danzar, para tocar instrumentos. Todo se va a acabar, se termina la sociedad como la conocemos. Los bancos quiebran, todos cierran, las personas dejan de comprar ropa, las personas dejan de comprar vestidos, dejan de comprar vehículos, dejan de comprar aretes, alhajas, porque la gente ya no le va a interesar eso, solamente estarán tratando de sobrevivir. Habrá un caos terrible, así es que no te pierdas nuestros próximos capítulos de la serie de podcast acerca del Apocalipsis. Y si tú todavía no eres cristiano, hoy te invito a que vengas a Jesucristo, ese Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien pertenecen los reinos del mundo, quiere salvar tu alma. Acéptale hoy en tu corazón. Dios te bendiga. Esta es la hora de la decisión, la más importante de tu vida, tu decisión por Jesús. Entrégale tu corazón orando de esta manera. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y mi pecado me aleja de ti. Me arrepiento, perdóname Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste y resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora eres parte de la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Y te esperamos en nuestra próxima edición de La Hora de la Decisión.